Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando al cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Hoy tendremos al elder Ronald A. Rasband en el resumen del discurso, titulado Las palabras importan. Muy bien. ¿Quién es el elder Rasband? El elder Ronald A. Rasband fue sostenido en el Quórum de los 12 Apóstoles el 3 de octubre del año 2015. Entre su llamamiento como 70 Autoridad General en 2000 y su servicio en la presidencia de los 70 en 2005, sirvió primero en el Departamento del Templo como subdirector ejecutivo y luego como director ejecutivo del Departamento del Templo en 2004. Un puesto que ningún otro profeta o apóstol vivo ha ocupado. Bien. Aunque asistió a la Universidad de Utah, el elder Rasband nunca se graduó debido a una oportunidad de negocio. Pero en 1995 recibió un doctorado honoris causa en negocios y comercio del Utah Valley State College, que ahora es la Universidad Utah Valley. El elder Rasband y su esposa, la hermana Melanie Twitchell Rasband, se casaron en el templo de Salt Lake en 1973 y tienen 5 hijos. Muy bien, empezamos con el resumen del discurso y para ello presentaremos la primera parte del discurso del elder Rasband. Gracias, querido presidente Eyring. Le amamos profundamente. Hermanos, hermanas y amigos de todo el mundo, me siento honrado de dirigirme a esta vasta audiencia en la que muchos son miembros de nuestra iglesia y muchos son amigos y nuevos oyentes de la transmisión de esta conferencia. Bienvenidos. Los mensajes que se comparten desde este púlpito se comunican con palabras, se expresan en inglés y se traducen a casi 100 idiomas diferentes. Pero la base es siempre la misma, las palabras. Y las palabras importan mucho. Permítanme repetirlo. Las palabras importan. Son el cimiento de cómo nos conectamos, representan nuestras creencias, convicciones morales y perspectivas. A veces pronunciamos palabras, otras veces las escuchamos. Las palabras señalan una actitud. Ellas expresan nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias para bien o para mal. Desafortunadamente, las palabras pueden ser irreflexivas, precipitadas e hirientes. Una vez dichas, no podemos recuperarlas. Pueden herir, castigar, derribar e incluso conducir a acciones destructivas. Pueden ocasionarnos pesar.
Muy bien, aquí quiero hacer un alto para replicar las palabras que el Elder Rasband nos dijo, que las palabras señalan una actitud. Ellas expresan nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias para bien o para mal. Nos dijo que desafortunadamente las palabras pueden ser irreflexivas, precipitadas e hirientes. Una vez dichas, no podemos recuperarlas. Pueden herir, castigar, derribar e incluso conducir a acciones destructivas. Pueden ocasionarnos pesar, mucho pesar. Él continuó diciendo, por otro lado, las palabras pueden celebrar victorias, ser esperanzadoras y alentadoras. Pueden impulsarnos a replantear, reiniciar o reorientar un rumbo. Las palabras pueden abrirnos la mente a la verdad. Por eso, ante todo, las palabras del Señor importan. Las palabras del Señor importan. En el libro de Mormón, el profeta Alma y su pueblo en la antigua América sostuvieron una guerra interminable con aquellos que habían despreciado la palabra de Dios. Habían endurecido sus corazones y corrompido su cultura. Los fieles podrían haber luchado, pero Alma aconsejó. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Alma consideró prudente antes que la guerra, antes que levantar la espada y destruir a sus enemigos. Él consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. Nos dice el Elder Rasband que la palabra de Dios sobrepasa a toda expresión. Ha sido así desde la creación de la tierra, cuando el Señor dijo, haya luz y hubo luz. Por el poder de su palabra, el Señor hizo la luz. Del Salvador provienen estas afirmaciones en el Nuevo Testamento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Salvador, las palabras de Dios son eternas. Van de eternidad en eternidad. Ellos siempre dirán la verdad porque es un Dios de verdad. Y su palabra no tiene fin. Nosotros como seres humanos a veces queremos recomendar a Dios en ciertas palabras. O a veces decimos, Dios me comprende. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos, Dios me comprende? Y nosotros violamos una ley. Su palabra fue dicha. Y es para toda la humanidad y para todo el universo. No tiene principio ni fin, son eternas sus palabras. Si Él dio un mandamiento,
de guardar y santificar el día de reposo, esto lo dice a todo el universo, en todos los mundos habitados por hijos de Dios. Y siempre será así. No cambiará su palabra para satisfacer nuestra concupiscencia o nuestros deseos carnales o banales. Continúa el Elder Rasband diciéndonos, y el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Sus palabras son ciertas, son verdaderas. El que le ama, su palabra guardará. Y si no le amamos, no guardaremos su palabra. ¿Y qué pasa si nosotros guardamos la palabra, los mandamientos? El Salvador prometió que el Padre le amará. ¿Y qué más promete? Dice que el Padre y el Hijo, ellos dos juntos, vendremos a Él, a nosotros. En otras palabras, ellos, el Padre y el Hijo, vendrán a nosotros y haremos morada con Él. El profeta José Smith, siendo un niño de 14 años, que creyó en las palabras de Santiago 1:5, fue al bosque por fe en las palabras, porque creyó que el Señor y que Dios no mentían, que sus palabras eran verdaderas. Así es que oró con toda su fuerza, mente y corazón. Y el Padre, cumpliendo su ley, su palabra, vino el Padre y el Hijo se presentaron ante este jovencito de apenas 14 años de edad, que confió en la palabra del Señor. Hicieron morada con José Smith, sí. ¿Cuánto tiempo habrán hablado? No lo sabemos. Pero él, después de haber hablado con el Padre y el Hijo, comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor le encomendó restaurar su iglesia en esta última dispensación de los tiempos. Así es que esta palabra se cumple. Y testifico de ello que se cumple. Que el Padre y el Hijo cumplen su palabra. Y es verdad que ellos vienen a hacer morada con nosotros. Hay muchos hermanos, muchas hermanas, fieles que han creído en la palabra del Señor, han podido regocijarse en la presencia del Padre Celestial y de Jesucristo. En visiones o sueños, pero se han regocijado. Han escuchado la voz del Padre, han escuchado la voz del Salvador, han visto su rostro de cada uno de ellos y fueron llenos de gozo. El Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo cumplen su palabra. De ello soy testigo. Continúa el Elder Rasband diciéndonos, y de María, la Madre de Jesús, provino este humilde testimonio.
Veamos ese testimonio. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué María dijo eso al ángel? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque ella creía en la palabra de Dios. Ella era una fiel discípula del Evangelio del Padre y del Salvador Jesucristo. Creía en las palabras que estaban escritas en el Pentateuco. Nos sigue diciendo el Elder Rasman lo siguiente: creer y prestar atención a la palabra de Dios nos acercará más a Él. Sé que esto es verdad. Sé que creer en las palabras de Dios, sé que prestar atención en la palabra de Dios nos acerca más a Dios. Podemos sentir su espíritu y aún sentir su presencia y aún sentir el consuelo que da el Padre y el Hijo, personalmente o a través del Espíritu Santo. El presidente Russell M. Nelson ha prometido: si estudian sus palabras, aumentará su capacidad de ser más semejantes a Él. ¿De qué forma estudiamos y dónde estudiamos sus palabras? En las Escrituras están sus palabras. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el otro testamento de Jesucristo, que es el libro Mormón, en Doctrina y Convenio, el libro de Mandamientos, y en el libro de la Perla de Gran Precio, los libros de Abraham, de Moisés. Allí tenemos la palabra de Dios. También tenemos la palabra de Dios en los escritos y en las conferencias generales que nos brindan el Quórum de los 12 Apóstoles y la primera presidencia de la Iglesia. Él nos hace una pregunta muy especial. ¿No queremos todos ser, como dice el himno, más justificados, más como el Señor? ¿Más justificados y más como el Señor? ¿No es nuestro anhelo, nuestro deseo ser más como el Señor para vivir en presencia del Señor y de nuestro Padre Celestial? Porque el Señor nos ha dicho, y es un mandamiento, que quizás no lleguemos a la perfección del Padre y del Hijo, pero esa es la meta, el objetivo. El Señor dijo a sus apóstoles: aún sean más perfectos, aún como mi Padre. Esto lo digo parafraseando. Me imagino al joven José Smith arrodillado, escuchando las palabras de su Padre Celestial. José, este es mi hijo amado, escúchalo. Veamos el escrito que está en José Smith, Historia 1, el verso 17, y lo podemos encontrar en Perla de Gran Precio. Dice así: ¿no bien se apareció
Me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Satanás no quería que orara. No quería que tuviera un encuentro con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. José Smith continúa diciendo, al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Es cierto, no se puede describir. No admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. ¿Quién dijo estas palabras? El Padre Celestial presentando a su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo, al lado de su Padre. Continúa el Elder Rasband diciéndonos, lo escuchamos en las palabras de las Escrituras, pero ¿dejamos que éstas se queden en la página? ¿O reconocemos que Él nos está hablando? ¿Cambiamos? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando leemos las Escrituras? ¿Escuchamos verdaderamente? ¿Cambiamos nuestra actitud? ¿Mejoramos para bien, poco a poco? Lo escuchamos en la revelación personal y en los susurros del Espíritu Santo. En las respuestas a las oraciones y en aquellos momentos en los que solo Jesucristo, mediante el poder de su expiación, puede aliviar nuestras cargas. Concedernos perdón, concedernos la paz y sostenernos entre los brazos de su amor. Cuán maravillosos son los brazos del amor del Salvador Jesucristo. Sentir sus brazos es un gozo eterno. Que podamos estar entre los brazos de su amor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, las palabras de los profetas importan. Primero hemos visto las palabras del Señor, las palabras de Dios el Padre, importan mucho. Ahora, segundo, las palabras de los profetas importan. El Elder Rasband nos dice lo siguiente. Los profetas testifican de la divinidad de Jesucristo, enseñan su evangelio y muestran su amor por todos. Doy mi testimonio de que nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, escucha y habla la palabra del Señor. Sé que esto es verdad, hermanos. Sé que el profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson, escucha la palabra del Señor. Y luego nos las transmite por el poder de la palabra del Señor. El presidente Nelson tiene un don con las palabras. Él ha dicho, manténganse en la senda de los convenios. Recojan a Israel. Dejen que Dios prevalezca. Tiendan puentes de entendimiento. Den gracias. Aumenten su fe.
en Jesucristo, háganse cargo de su propio testimonio y conviértanse en pacificadores. Estas palabras son también las palabras de Dios que se los comunicó al profeta Russell Ben Nelson. Porque él escucha y habla la palabra del Señor. Entonces las palabras de los profetas importan porque viene de Dios. Cuando un profeta habla y lo hace en el nombre de Jesucristo, es la palabra de Dios. Así que debemos obedecer esas palabras. Entonces, ¿qué haremos a partir de la fecha? Guardar esos mandamientos. ¿Qué ha dicho? Contemos. Manténganse en la senda de los convenios. Recojan a Israel. 2. Dejen que Dios prevalezca. 3. 4. Tiendan puentes de entendimiento. 5. Den gracias. 6. Aumenten su fe en Jesucristo. 7. Háganse cargo de su propio testimonio. Y 8. Conviértanse en pacificadores. Y más recientemente nos ha pedido, 9, piensen de manera celestial. Que podamos hacer caso a estas palabras. Cuando afronten un dilema, dijo, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida los invadan, piensen de manera celestial. A medida que piensen de manera celestial, el corazón les cambiará poco a poco. Qué hermosas palabras. Qué promesas, qué bendición. Es un principio que debemos tomar en consideración, que a medida que pensemos de manera celestial, el corazón, nuestro corazón cambiará poco a poco. Luego dice, verán las pruebas y la oposición con otros ojos, y su fe aumentará. Nuestras pruebas y desafíos y tentaciones y toda oposición la veremos con otros ojos y nuestra fe aumentará. ¿Queremos que nuestra fe aumenta? Que es una de las palabras que Dios transmitió al profeta diciéndonos que nuestra fe debe aumentar, la fe en Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que nuestra fe en Jesucristo aumente? Es pensando de manera celestial. Continúa diciéndonos el elder Rasband. Cuando pensemos de manera celestial, vemos las cosas como realmente son y como realmente serán.
En este mundo cargado de confusión y contención, todos necesitamos esa perspectiva. Todos. Y ahora más que nunca, que estamos pasando por muchos desafíos, sobre todo en la salud. Casi todas las familias están pasando por este estado de salud. Muchas familias están perdiendo sus trabajos, sus empleos. Muchas familias han perdido a seres queridos. Muchas familias están pasando por un estado de guerra y conflicto bélico. Necesitamos pensar de manera celestial. Y si pensamos de manera celestial, veremos las cosas tal como realmente son y como realmente serán. Y nuestra fe aumentará. El elder George Albert Smith, mucho antes de llegar a ser presidente de la iglesia, habló de sostener al profeta y prestar atención a sus palabras. Él dijo, aun cuando no era profeta, un apóstol del Señor, él dijo, la obligación que contraemos al alzar la mano, que lo hacemos cada vez que hay una conferencia, es sumamente sagrada. Significa que lo apoyaremos, que oraremos por él y que nos esforzaremos por actuar de acuerdo con las instrucciones que el Señor le indique. Así es que el profeta del Señor en esta última dispensación recibe instrucciones del mismo Salvador Jesucristo, y que Él nos las transmite para que nosotros las pongamos en acción y sea para bendición nuestra. En otras palabras, actuaremos diligentemente de acuerdo con las palabras de nuestro profeta. Como continúa diciéndonos el elder Rasman, como uno de los 15 profetas videntes y reveladores sostenidos ayer por nuestra Iglesia Mundial, deseo compartir con ustedes una de mis experiencias al sostener al profeta y aceptar sus palabras. Para mí fue muy parecido a lo que el profeta Jacob relató. Había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras. ¿Dónde encontramos esto? En Jacob, en el libro de Mormón, Jacob 7, versículo 5. Veamos lo que dijo. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe. Miren lo que dijo. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe. A pesar, dice, de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas. Porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado. Y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. ¿Qué había pasado al comienzo con él? Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe. Por un momento habrá pasado eso, desprenderse de la fe, alejarse de la fe. Pero recordó todas las manifestaciones gloriosas del Señor. Y por tanto él dijo, por tanto yo no podía ser descarriado. Al igual comparto este testimonio del profeta Jacob.
yo no puedo ser descarriado. Con tantas manifestaciones gloriosas que el Padre Celestial y mi Señor y Salvador Jesucristo me han mostrado. No puedo ser descarriado. Tampoco nosotros, queridos hermanos y hermanas. No podemos ser descarriados. No podemos retroceder estando ya dentro del reino de Dios. Dentro de la gloria del Señor, de la gloria celestial, participando de sus bendiciones, participando de la gloria de Dios y del Espíritu Santo, continuamente. No podemos descarriarnos, hermanos y hermanas. La tentación de afuera del enemigo querrá hacerlo. Y nos pondrá zancadillas y piedras y nos lanzará flechas y dardos. Pero nosotros debemos levantar el escudo de la fe en Jesucristo y la espada de su palabra. Porque en la palabra del Señor hay poder. El líder Rasmus nos da un relato. El pasado mes de octubre mi esposa Melanie y yo estuvimos en Bangkok, Tailandia, donde me preparaba para dedicar el que sería el templo número 185 de la iglesia. Para mí, la asignación fue irreal y aleccionadora a la vez. Este era el primer templo en la península del sudeste asiático. Se diseñó con maestría, una estructura de 6 pisos y 9 torres. Todo bien coordinado para ser una casa del Señor. Llevaba meses pensando en la dedicación. Lo que se había sentado en mi alma y en mi mente era que el país y el templo habían sido acunados en los brazos de profetas y apóstoles. El presidente Thomas S. Monson había anunciado el templo y el presidente Nelson la dedicación. Aquí vemos el hermoso templo de Bangkok, con 6 pisos. Continúa diciéndonos: yo había preparado la oración dedicatoria meses antes. Esas palabras sagradas se habían traducido a 2 idiomas. Estábamos listos, o eso creía yo. La noche anterior a la dedicación, me desperté de mi sueño con un sentimiento de inquietud y urgencia en cuanto a la oración dedicatoria. Traté de dejar de lado la impresión, pensando que la oración estaba lista. Pero el Espíritu no me dejaba tranquilo. Sentí que faltaban ciertas palabras. Y por designio divino llegaron a mí en revelación. E inserté estas palabras en la oración cerca del final. Que pensemos de manera celestial, dejando que tu Espíritu prevalezca en nuestra vida y que nos esforcemos por ser pacificadores siempre. El Señor me estaba recordando que diera oído a las palabras de nuestro profeta viviente. Piensen de manera celestial, dejen que el Espíritu prevalezca
esfuércense por ser pacificadores. El Señor también en esta oportunidad hoy nos recuerda a través de su profeta. Piensen de manera celestial. Dejen que el Espíritu Santo prevalezca. Y esfuércense por ser pacificadores. Las palabras del profeta son importantes para el Señor y para nosotros. Son importantes. Muy importantes, amados hermanos, que debemos considerar con suma importancia. En tercer lugar, y no menos importante, están nuestras propias palabras. Las nuestras, las tuyas, hermano, hermana. Créanme, en nuestro mundo lleno de emojis, nuestras palabras importan. Nuestras palabras pueden ser de apoyo o de enojo, alegres o crueles, compasivas o indiferentes. En el calor del momento, las palabras pueden punzar y penetrar dolorosamente en lo profundo del alma y permanecer allí. Nuestras palabras en Internet, los mensajes de texto, las redes sociales o los tweets cobran vida propia. Sean cuidadosos con lo que dicen y cómo lo dicen. En nuestra familia, especialmente entre el esposo, la esposa y los hijos, nuestras palabras pueden unirnos o abrir una brecha entre nosotros. Quiero resaltar estas últimas palabras. Sean cuidadosos con lo que dicen y cómo lo dicen. En nuestra familia, especialmente entre el esposo y la esposa y los hijos. Nuestras palabras pueden unirnos o abrir una brecha entre nosotros, separarnos. Permítanme sugerir 3 frases sencillas que podemos utilizar para quitar el aguijón de las dificultades y las diferencias, para elevarnos y tranquilizarnos unos a otros. Que podamos tener presente estas palabras. Gracias, lo siento y te amo. Que podamos tener presentes. Y si nos es difícil pronunciar estas palabras porque no las tenemos presentes o costumbre de pronunciarlas continuamente, podemos hacer algunos letreros en nuestras casas para familiarizarnos con estas palabras. Gracias, lo siento y te amo. 3 palabras. No es mucho, hermanos. ¿Podemos aprenderlos? Sí. Los niños ya lo han aprendido y lo están aprendiendo. Y lo aprenderán si ustedes les enseñan a decir gracias. Y si hacen algo incorrecto, lo siento y te amo. Dice el Elder Rasband, no reserven estas humildes frases para un acontecimiento especial o una catástrofe.
No la reservemos para esos acontecimientos especiales o catástrofes. El Elder Rasband nos dice, utilícenlas con frecuencia y con sinceridad. Porque en la sinceridad hay poder en las palabras. Porque si la decimos por decir o hipócritamente, no hay poder en las palabras. Si no se transmiten y la otra persona puede sentir la hipocresía en nuestras palabras. Recuerden, las palabras tienen poder. Y digamos gracias con toda sinceridad. Lo siento. Y decirle con todo el corazón, mente, te amo. ¿Pueden hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo. Así que pongamos a prueba desde este momento. Cada vez más se está restando valor al habla. No sigan esa tendencia. Cada vez se está restando menos valor al habla. Ya hay familias que ni se comunican estando viviendo juntos. ¿Por qué? Porque están más pegados a esto. Hasta hablan con esto del dormitorio a la cocina o a la sala con sus propios padres. ¿Qué dice el profeta del Señor, el apóstol del Señor Jesucristo? ¿Y qué dice el mismo Señor Jesucristo? Por eso sus palabras. No sigan esa tendencia. Podemos decir gracias en el ascensor, en el estacionamiento, en el mercado, en la oficina, en una fila o a nuestros vecinos y amigos. Podemos decir lo siento cuando cometemos un error, faltamos a una reunión, olvidamos un cumpleaños o vemos a alguien sufriendo. Podemos decir te amo. Y esas palabras llevan el mensaje de estoy pensando en ti. Me preocupo por ti. Estoy aquí para ti. O tú lo eres todo para mí. ¿Cuántas palabras? Puede significar el te amo. Pueden revivir a un alma moribunda. Pueden levantar a alguien caído. Esta palabra puede elevar a un individuo hasta los cielos. Y nos dice, continúa diciéndonos, permítame compartir un ejemplo personal. Esposos, presten atención. Muy bien, todos los esposos, prestemos atención. Hermanas, esto también las va a ayudar. Antes de mi asignación de tiempo completo en la iglesia, yo viajaba mucho por motivo de mi empresa. Pasaba mucho tiempo afuera o fuera, en lugares lejanos del mundo. Al final del día, sin importar dónde me hallara, siempre llamaba a casa. Siempre llamaba a casa. Prestemos atención, esposos. Cuando mi esposa Melanie contestaba el teléfono y yo le daba un informe
Nuestra conversación siempre nos llevaba a decirnos un te amo. Todos los días esas palabras eran un ancla para mi alma y mi conducta. Fueron una protección para mí contra designios malignos. Melanie, te amo. Expresaba la apreciada confianza que había entre nosotros. Podamos decir a partir de ahora, hermanos, hermanas, te amo. Pongamos el nombre. El nombre de mi esposa es Johnny. Y podría decir, Johnny, te amo. También podríamos decir a nuestros hijos que los amamos. El nombre de mi hija es Francesca. Y podría decir, Francesca, te amo. Esa palabra te amo, acompañada del nombre, expresa la apreciada confianza que había entre ellos, expresaba. Y sigue expresándole. Esa palabra también puede expresar la apreciada confianza entre nosotros. Qué hermoso mensaje del Elder Rasband, que nos pone y nos ayuda a meditar y a recibir la inspiración y la revelación por medio del Espíritu Santo de parte del Señor y de nuestro Padre Celestial. El presidente Thomas S. Monson solía decir, hay pies que afirmar, manos que sostener, mentes que alentar, corazones que inspirar y almas que salvar. Decir gracias, lo siento, te amo, hará precisamente eso. Salvaremos un alma. Hermanos y hermanas, las palabras sí importan y comparto ello también. Las palabras sí importan. Y Él nos hace una promesa, el Elder Rasband como apóstol del Señor Jesucristo. Les prometo que si nos deleitamos en las palabras de Cristo, que conducen a la salvación, en las palabras de nuestro profeta que nos guían y alientan, y en nuestras propias palabras que expresan quiénes somos y qué valoramos, los poderes del cielo se derramarán sobre nosotros. Las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Somos hijos del Padre Celestial y Él es nuestro Dios. Él espera que hablemos con lengua de ángeles por el poder del Espíritu Santo. Qué solemnes palabras, hermanos y hermanas. Y él finaliza dando su testimonio, diciendo lo siguiente: amo al Señor Jesucristo. En palabras del profeta Isaías del Antiguo Testamento,
Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como dejó claro el apóstol Juan, Jesucristo mismo es el verbo, es la palabra. Veamos para recordarlo. Escrito en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Diciendo en otras palabras, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. De ello testifico como apóstol llamado al servicio divino del Señor, a declarar su palabra y a ser testigo especial de Él. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros podemos ser testigos del Señor Jesucristo. Las palabras importan. Y quiero finalizar también dando testimonio de que las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Sé que esto es verdad. Sé que somos hijos del Padre Celestial y Él es nuestro Dios. Él espera que hablemos con lengua de ángeles. Lo sé. Por el poder del Espíritu Santo. Lo sé. Testifico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hasta aquí ha sido el resumen del discurso. Las palabras importan. Citas destacadas del elder Ronald para tener en consideración y presentes en nuestras vidas. En primer lugar, las palabras del Señor importan. Tengamos presente y bien claro este principio y esta verdad. Las palabras del Señor importan. En segundo lugar, las palabras de los profetas importan. Los profetas testifican de la divinidad de Jesucristo, enseñan su evangelio y muestran su amor por todos. Entonces las palabras de los profetas importan. En tercer lugar, y no menos importante, están nuestras propias palabras. Créanme, en nuestro mundo lleno de emojis, nuestras palabras importan. Nuestras propias palabras importan mucho. Hay poder en las palabras. ¿Qué principio hemos aprendido? La siguiente verdad. Las palabras señalan una actitud. Las palabras son acción. Ellas expresan nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias, para bien o para mal. Que sean nuestras palabras para bien. El Señor vino y viene pronto. Que podamos estar preparados, hermanos, y bien preparados.
Gracias, hermanos, por su atención. Por escuchar y analizar juntos este discurso del Elder Rasband. Las palabras importan. Ha sido maravilloso poder compartir estas palabras con ustedes. Que el Señor les bendiga. Que la paz reine en sus hogares y en sus corazones y en sus vidas. La paz. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.